Bueno, muchas gracias. Con esta presentación ya yo no sé qué decir. Tengo un listón muy alto con esta presentación. No sé si es mejor contar un chiste y bajar, ¿no? Ya está. Igual nos reímos y todo. Para variar, igual os reís, ¿no? Para variar. No, muchas gracias. Mientras estábamos celebrando el culto en esta mañana, recordaba... ¿Cómo? Para acordar, un chiste malo, vale. Bueno, amenazo de hacer algún chiste, ¿eh? O sea que, no, decía que mientras estábamos celebrando el culto esta mañana, mientras recordábamos las canciones y la obra del Señor, pensaba en Jacob, ¿no? Jacob, que fue un extranjero, que fue a otra tierra, y allí el Señor lo bendijo con esposa, lo bendijo con hijos, con cabras y ovejas. A mí aún no me ha dado cabras y ovejas, aún las estoy esperando. Ese es el chiste malo, ¿no?, que tenía preparado. No, y yo me siento como él, me siento bendecido de parte del Señor, y como familia pues estamos muy contentos de estar aquí con vosotros en esta nuestra casa. También recordaba, no os preocupéis que no haré un recorrido histórico, simplemente quiero decir esto, porque también me ha hecho mucha ilusión y me ha parecido muy gracioso. Cuando nosotros nos fuimos, Erin, que es mi hija de en medio, estaba casi del mismo tamaño que el Nel. Y pues nos acordamos de eso. Y bueno, y ahora veis lo grande que está Erin, que está Noah y que está Nel aquí con nosotros también. Así que estamos muy agradecidos por las bendiciones del Señor, y también nos gustaría pediros que oréis por nosotros. Estamos empezando un nuevo reto en el Vallés, en Sabadell, en la primera iglesia bautista de Sabadell. Y bueno, las cosas que hacemos allí y la manera en que el Señor nos ha llevado, pues también nos ayuda, nos anima a seguir trabajando, y también nos gustaría pues pediros eso, que oréis por nosotros, que nos llevéis en vuestras oraciones y que nos apoyéis, que sabes si podemos establecer algún tipo de vínculo o de colaboración. Estamos ahora un poquito más cerca. El Garraf estaba más lejos, pero Sabadell está aquí a un tiro de piedra, ¿no? Muy bien. Primera iglesia evangélica bautista de Sabadell. Tiene... hay varias. No, esta es la primera iglesia evangélica bautista de Sabadell, es la única. Vamos a hacer 40 años. Aquí, Iglesia Viva, vamos a hacer 40 años. Cuando yo vine, era creo el aniversario 22. No, es otra esa. Esta iglesia, la de Sabadell, va a cumplir 139 años. O sea, imaginaros si tiene años también. Muy bien, pero también es un motivo de gratitud ver cómo el Señor es fiel en medio de las vicisitudes y los problemas, ¿no? Y que su testimonio y su palabra se mantiene fiel. Muy bien, pues en esta mañana vamos a hablar de la historia de Sansón. Jueces capítulo 13, historia de Sansón. Cuando Josué me propuso el texto, claro, yo no. ¿Cómo? ¿Qué habéis dicho? Vale. Digo que cuando Josué me propuso el texto, dije, bueno, pues vamos a ver qué podemos encontrar aquí en esta lectura. Y lo primero que me pasó por la cabeza cuando supe que hablaré de Sansón es un error que muchas veces hemos cometido los creyentes. Nosotros los evangélicos, la mayoría de los que estamos aquí, supongo, hemos escuchado la historia de Sansón desde niños, desde pequeños. Hemos escuchado la historia de Sansón. ¿No? Un hombre fuerte, el cabello largo, ¿no? Todo esto, su relación con Dalila. Y el hecho de haber estado escuchando esta historia desde pequeños hace que, como creyentes, nos quedemos solo con la caricatura del personaje. Así como otros personajes como Daniel, como Jonás o como José, el hijo de Jacob, nos quedamos solo con la caricatura, con el resumen del personaje. Sin embargo, cuando leemos la historia de Sansón, cuando leemos el ciclo de Sansón, que son los capítulos 13, 14, 15 y 16 del libro de Jueces, nos encontramos que allí hay profundas lecciones teológicas importantes y relevantes para la vida cristiana. Y en esta mañana me gustaría rescatar esas lecciones profundas e importantes. Y en concreto, en Jueces 13, encontramos una lección muy importante, una teología profunda que nos habla de quién es Dios y cómo es Dios. Y en esta mañana me gustaría poder tener la habilidad
de compartir con vosotros esta profunda lección teológica de quién es Dios, de cómo es Dios y de cómo Dios se relaciona con los seres humanos. Y para eso me gustaría explicar una cosa antes, y es acerca de cómo vamos a leer el texto. Fijaros, hay varias formas de acercarse al texto y de interpretar el texto. Hay personas que les encanta interpretar el texto versículo por versículo, de manera literal, versículo a versículo. Y eso está muy bien, pero yo no lo haré en esta mañana. No será la forma en cómo me acercaré al texto en esta mañana. Hay otras personas que se acercan al texto de manera más metafórica y alegórica. Metafórica y alegórica. Y también está bien, yo no me acercaré al texto de esa manera en esta mañana. Hay otras personas que también se acercan al texto de manera muy, muy literalista, muy literalista. Tampoco me voy a acercar al texto en esta mañana. Me gustaría proponeros no un acercamiento literal, sino un acercamiento literario. No literal, sino literario. ¿Cuál es la diferencia? Fijaros, toda la Biblia está llena de géneros literarios, y géneros literarios son diferentes. Está la poesía, la narración, las canciones, hay varios géneros literarios. La crónica histórica, varios géneros literarios. Pues, en concreto, Jueces 13 es un género literario que, como os he dicho, se llama el ciclo de Sansón, que nos habla de la historia de un héroe, y en concreto el capítulo 13 nos habla de el nacimiento de ese héroe, de Dios anunciando ese héroe y cómo ese héroe nace. Y lo importante de ese género literario son los personajes que aparecen en él. Los personajes. En este capítulo aparecen 4 personajes importantes, 4 personajes principales. Y lo que vamos a hacer en esta mañana será reflexionar o intentar entender lo que ocurre con cada uno de esos personajes. Ahora vamos a leer el texto. Son 25 versículos, se leen muy rápidamente. Y mientras lo estamos leyendo, y si tenéis Biblia, me gustaría que me acompañaseis a esta lectura, me gustaría pediros un favor. Mientras leemos el texto, prestar atención a lo que dice el texto sobre Manoa, sobre la madre de Sansón, sobre el enviado, el ángel del Señor, y sobre Sansón. Esos son los 4 personajes, ya os lo adelanto. Hago un pequeño spoiler. Manoa, la madre de Sansón, el ángel del Señor y Sansón. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver qué nos dice el texto sobre esos 4 personajes y pedimos que el Señor nos ilumine y nos ayude a entender esto y ojalá que podamos sacar esta profunda lección teológica que el Señor tiene preparada para nuestras vidas en esta mañana. Acompañadme a leerlo. Dice así: los hijos de Israel se volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. O sea, justo los mismos años que vamos a cumplir aquí en Iglesia Viva. Por 40 años. Imaginaros, 40 años, ahí recibiendo el agobio de los filisteos. Y había un hombre en Zora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Versículo 6. Y la mujer fue y lo dijo a su marido, diciendo: un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo: he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, no comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Entonces Manoa imploró al Señor y le dijo: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros, para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo, y Manoa, su marido, no estaba con ella. Y la mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo: he aquí, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Y Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre, le dijo:
¿eres tú el hombre que habló con mi mujer? Y él respondió, yo soy. Y Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Y el ángel del Señor dijo a Manoa que la mujer atienda a todo lo que le dije. Esto es muy importante, esta respuesta. Que la mujer atienda a todo lo que le dije. Es muy importante. Quedaros por favor con esta respuesta, ¿vale? Dice, no comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo, que guarde ella todo lo que le he mandado. Otra vez la frase. Que guarde ella todo lo que le he mandado. Quedaros con esta frase. Muy bien. La segunda parte del capítulo dice así. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor, permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa y dijo, muchas gracias. Y el ángel del Señor le respondió a Manoa y dijo, aunque me detengas, no comeré de tu alimento, mas si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoa no sabía que era un ángel del Señor. Y Manoa dijo al ángel del Señor, oye, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras, te honremos. Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Viendo que es maravilloso. Ese es otro de los puntos importantes que debéis tener en cuenta, la respuesta del ángel, ¿vale? Y Manoa tomó el cabrito y la ofrenda, y con la ofrenda de cereal, y los ofreció sobre la piedra del Señor, y el ángel hizo maravillas mientras que Manoa y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió con la llama del altar. Al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra, y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor, y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le dijo, si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto, ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido ahora oír cosas como estas. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Manedam, entre Zora y Estaol. Esa es la historia del nacimiento de Sansón. Y como os he explicado, cuando la Biblia nos habla, nos explica historias de nacimiento o anunciación de los héroes, sigue una especie de estructura concreta. Y lo importante de esa estructura son los personajes y lo que hacen los personajes. Por eso en esta mañana, cuando reflexionemos acerca de Jueces 13, tenemos que poner mucha atención en los personajes, en cada uno de esos personajes. Y vamos a analizar lo que dicen. Primer personaje, Manoa, el padre de Sansón. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dice Jueces 13 acerca de Manoa? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué habéis mientras estabais leyendo, qué habéis descubierto acerca de este hombre? Una característica, algo que os haya llamado la atención, una cosa solo. Oró, muy bien. ¿Qué más? Otra característica de Manoa. De la tribu de Dan, ¿qué más? Interés de conocer la voluntad de Dios, ¿qué más? Hizo caso a su mujer. Muy bien, muy bien. El mejor consejo del día. Haz caso a tu mujer. No, es el mejor consejo del día. No, muy bien. Sois muy benevolentes con Manoa. Sois muy benevolentes. Porque cuando leemos Jueces 13, Manoa es el personaje que sale más mal parado de todo el capítulo. O sea, es el personaje que sale más mal parado de todo el capítulo. Prácticamente todo lo que se dice de Manoa, a excepción de lo que habéis dicho, que está muy bien, es negativo para él. Vamos a ver, fijaros. Manoa era el padre de familia, el patriarca. Era el sacerdote del hogar, la persona encargada de cuidar de su familia, de acercar su familia a Dios, de velar por la familia, de enseñarle a la familia dentro de la estructura familiar hebrea tradicional. Sin embargo, ¿qué ocurre con Manoa? Fijaros, ¿a quién se aparece el ángel? ¿A Manoa o a la mujer? Siempre se aparece a la mujer, nunca se aparece a Manoa.
De hecho, la segunda vez, cuando se aparece la mujer va corriendo y es allí donde dice que Manoa, ¿qué hizo? Siguió a su mujer. Esa es la idea, que Manoa tenía que ir delante y la imagen que nos describe es que Manoa va detrás, siguiendo a su mujer, ¿no? O sea que eso es lo que nos dice sobre Manoa. Se aparece 2 veces a la mujer, ninguna vez a Manoa. Cuando Manoa le pregunta al ángel, oye, ¿qué tenemos que hacer con este niño? ¿Qué le responde el ángel? Que ya se lo había dicho a la mujer. O sea, fijaros, ¿no? Manoa está ahí intentando determinar, saber lo que ocurre. O sea, cualquiera de nosotros había hecho lo mismo, ¿no? Sin embargo, el ángel le dice, pues ya se lo he dicho a tu mujer. Lo que tenéis que hacer es, hazle caso. Ya se lo dije. Hazle caso. O sea, todo lo que ocurre con Manoa en Jueces 13 de alguna manera nos presenta la idea de que él no es el personaje principal, que no está haciendo lo que tenía que hacer. De alguna manera que el énfasis no está en Manoa y que Manoa no está haciendo lo adecuado, no lo correcto, sino lo adecuado, lo que debería haber hecho como el líder de su casa, como el padre de familia. Otra característica. Cuando Manoa le pregunta el nombre del ángel, bueno, él no sabe que es un ángel en ese momento. Hasta ese momento él piensa que es un profeta, es un enviado de Dios. No sabe que es un ángel de Dios. Y cuando le pregunta su nombre, porque le dice, mira, dinos tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra podamos agradecértelo. ¿Y qué le responde el ángel? Espera. Ahí. ¿Por qué preguntas mi nombre? Es admirable y en algunas versiones dice incomprensible. Maravilloso, admirable, incomprensible. Es decir, no te puedo decir mi nombre. No te lo puedo decir. De alguna manera es como si le dijera, Manoa, ¿sabes qué? No tengo nombre. Eso es lo que le dice. Manoa, no tengo nombre. O sea que Manoa se equivoca de lugar, no atiende exactamente a lo que tiene que hacer con el niño. Le pregunta al ángel, el ángel le dice, no te voy a decir mi nombre. O sea, el pobre Manoa, claro, le están dando por todos lados, pobrecito. Y el último punto, el padre de familia, el hombre de la casa, tenía que ser el que enseñase a su familia, el que les acercase a Dios, el que tuviese el conocimiento teológico para llevar a la familia a Dios. Y también Jueces 13 nos explica, nos deja la idea de que Manoa no domina exactamente la teología del momento. Fijaros, al final, en el versículo 23, cuando el ángel se sube en el humo del holocausto y desaparece de su presencia, ellos se quedan maravillados con esa imagen, caen a tierra y a Manoa le entra un terror horrible porque en ese momento es consciente de que ese ser con el que él ha estado hablando era realmente Dios. Entonces le entra un temor terrible. Dice, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. ¿Y qué contesta la mujer? Versículo 23. Dice, si nos fuese a matar, ya nos habría matado. Y no nos habría permitido verlo, ofrecer el holocausto y encima darnos esta promesa de salvación. Entonces aquí, teológicamente hablando, ¿quién tiene un mejor conocimiento teológico? O sea que el pobre Manoa, pobrecillo, lo dejan horrible. No sé qué os parece al pobre Manoa. No era el mejor día de Manoa, sin lugar a dudas. Este día no era el mejor día para él. Así que bueno, ya tenemos el primer personaje, Manoa. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Manoa está ahí. Vamos a dejarlo descansar un poco, ¿no? Después de recibir tantos palos, vamos a dejarlo ahí. Segundo, importante, premio para el Señor. Sabemos el nombre de él, Manoa, ¿no? Muy bien, segundo personaje. ¿Quién dijimos que es el segundo personaje? No. Muy bien, la madre de Sansón. Que aquí dice, versículo 2, hablando de Manoa, ¿no? Este hombre, nos va a hablar de la historia de Manoa, que era de la tribu de Dan, concretamente de Zora. Y que su mujer era estéril y no había tenido hijos. Ahora vamos a hablar de ella. Segundo personaje, la mujer de Manoa. La mujer de Manoa.
ya hemos avanzado muchas cosas de esta mujer, pero ¿qué es lo que más os llama la atención de la mujer de Manoa? ¿Qué dato os llama la atención de la mujer de Manoa? Que era estéril. Interesante esto, estéril. Fijaros por qué es importante el dato de que era estéril. En la sociedad judía de aquella época, la labor más importante de una mujer era tener hijos. Era la labor más importante. De hecho, la dignidad y el honor de una mujer estaba relacionado con los hijos que tuviese, la cantidad de hijos, la salud de estos hijos y cuánto estos hijos pudiesen vivir y ser grandes hombres. De manera que si una mujer no tenía hijos, entonces estaba marcada por la vergüenza. O sea, el mayor problema, la mayor crisis que te pudiese pasar a ti como mujer era no poder darle hijos a tu marido. Porque esa era la misión que Dios te había encargado como esposa. Darle hijos a tu marido, que llevaran el nombre de tu marido, que preservaran la casa y que trajesen honor a la casa de tu marido. Por eso, como lo tenía muy metido en la cabeza esta idea, que la mujer tiene que parir y que tiene que dar hijos, es que encontramos en la Biblia muchas escenas en las que las mujeres que no pueden tener hijos, ¿qué hacen? Le dan a sus maridos sus sirvientas. Porque está la idea, bueno, no pueden tener hijos míos, que al menos sean de mis sirvientas, porque la sirvienta como es mía, claro, en esa época había una idea muy material de las personas, ¿no? La persona me pertenece, el hijo de la sirvienta es como si fuera mi hijo, para la mentalidad de estas mujeres, ¿no? Así que, fijaros, la idea de que tener hijos era tan importante, era tan extrema, y estaba tan enraizada en la mente y en la experiencia vital de estas mujeres, que si ellas no podían tener, le daban sus sirvientas a sus maridos para que al menos pudiesen tener hijos a través de la sirvienta. Esa era la idea. Tenemos la historia de Sara, la de Abraham, tenemos la historia de Lea, tenemos la historia de Rebeca, porque era así, ¿vale? Así que esta mujer está marcada por la vergüenza de ser estéril. Otra característica de esta mujer. Otra característica. Antes de eso. Antes de eso. ¿No? Antes de eso. Os lo voy a adelantar. No tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. Es una mujer sin nombre. De hecho, en todo el ciclo de Sansón, nunca se menciona el nombre de la madre de Sansón. No tiene nombre, simplemente no tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre esta mujer? No tiene nombre. El texto no nos dice su nombre. ¿Por qué pensáis? Porque solo pone la madre de Sansón. Solo dice la madre de Sansón, la mujer de Manoa. No dice nada más. ¿Por qué esta mujer no tiene nombre? ¿Josué? Es irrelevante, ¿no? Aparentemente, o sea, claro, tú lees el texto, lees Jueces 13, lees Manoa, lees el nombre de la ciudad, Sora, el nombre de la tribu, los danitas, el nombre del padre, Manoa, pero no se menciona el nombre de la madre. Y sí que en la Biblia tenemos nombres de mujeres, muchos nombres de mujeres, y las madres de los héroes, aparecen las madres de los héroes. ¿Y por qué del padre sí? Ahí está la pregunta, ese es el punto. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué aparece el nombre del padre y no el de la madre? Claro, desde nuestra perspectiva, veo una sonrisa dibujada en vuestros rostros porque sabéis que viene ahora, ¿no? Desde nuestra perspectiva, eso parece una especie como de marginación, ¿no? ¿No? Es un poco más, imagínate que yo dijese Bonnie y esposa, ¿no? Bonnie y esposa, ¿qué pasa? Que Puri no existe, o sea, no tiene nombre, ¿no? Manel y esposa, o sea, Pauli existe, tiene nombre, tiene identidad, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? Pedro y esposa, ¿no? No, Arisa existe, tiene identidad, tiene nombre. Nelson y esposa, no, Eva tiene identidad, tiene nombre. Aparentemente podría ser machismo,
podría ser machismo. Vamos a hacer una cosa. Desde nuestra perspectiva, el hecho de que no aparezca el nombre, como ha dicho Josué, es porque no importa, ¿vale? No importa. Así que nosotros preguntamos, ¿por qué no está el nombre de la madre de Sansón? Vamos a dejar la incógnita en el aire. ¿Os parece? Y luego, más adelante, el texto nos va a responder esa incógnita. ¿De acuerdo? Otra característica de la mujer de Manoa. Otra característica, a ella se le aparece el ángel 2 veces. En 2 ocasiones se le aparece a ella. No al hombre, no al profeta de la región, no al sacerdote, no, se le aparece a ella. Y no una vez, que a lo mejor un israelita puede tener un encuentro con la divinidad una vez, no, se le aparece en 2 ocasiones a esta mujer. Así que de alguna manera esta mujer sin nombre recibe el favor divino, recibe la visita de Dios. Era una mujer sin nombre, era una mujer estéril, era una mujer llena de vergüenza, pero es una mujer a la que Dios visita. ¿Mm? Ahí está, ¿no? O sea que, si quieres no me des nombre, pero que Dios me visite, ¿no? Prefiero no tener nombre, pero prefiero la visita de Dios. Muy bien. Y en último lugar, como os explicábamos antes de Manoa, cuando Manoa está ahí inquieto porque piensa que va a morir, la que da la respuesta teológica correcta es la mujer. Así que esta mujer sin nombre, esta mujer marginada, esta mujer llena de vergüenza, es una mujer que ha creído, es una mujer creyente, y como creyente ha comprendido esa experiencia, el significado de la experiencia. Dice, el Señor no nos va a destruir, porque si no, no nos habría permitido contemplar estas maravillas y no nos habría dado este anuncio de la liberación de Israel de los filisteos. Muy bien. Tercer personaje, Sansón. Tercer personaje, Sansón. Muy bien. Sansón es un personaje pasivo, porque podemos llamarle Sansón nonato, porque aún no ha nacido. Sansón nonato, ¿no? ¿Te gusta esta, no? Sansón nonato. Y de él simplemente se dice una cosa muy importante, y es que él iba a tener un voto de nazareato desde el vientre materno. Normalmente los nazareos hacían este voto de adultos, porque este voto implica una serie de voluntades firmes. No tomar nada de licor, no tocar ninguna cosa inmunda y no cortarse el pelo, dejarse el pelo completamente largo. Y en algunos casos implicaba también no tener relaciones sexuales con ninguna mujer. Con lo cual, eran unos votos muy, muy fuertes para tomar, así que normalmente lo hacían los adultos. ¿Qué tiene de característica el caso de Sansón? Que este voto es desde su infancia, y no solamente desde la infancia, sino desde el vientre de la madre. Porque incluso la madre tiene que abstenerse de estas cosas. Es decir, este chico, Sansón, era un hombre, un niño, una persona tocada por la mano de Dios desde el vientre materno. Así que es muy importante este personaje. De hecho, es el único personaje, al que se anuncia su nacimiento en el libro de Jueces. Y hay otros personajes en los que se anuncia el nacimiento en toda la Biblia, pero en el Jueces es el único, Sansón. Y es el único juez de todo el libro de los jueces, el único juez que recibe de manera especial la visita y el favor divino. Normalmente los jueces, nos dice el libro de los jueces, el Espíritu del Señor venía en una ocasión delante de una batalla, ese juez dirigía al pueblo en la batalla, ganaban y ya está. Su ministerio de alguna manera ya quedaba ahí terminado. En el caso de Sansón no. Varias veces vino el Espíritu del Señor sobre Sansón y él no se hizo acompañar de un ejército, sino que él solo salía al encuentro con los filisteos y los vencía a todos siempre, a todos siempre. Así que Sansón es un personaje sobre el que la visita de Dios había caído de manera especial, mucho más que todos los jueces del libro de los jueces. Sin embargo, aunque esto nos parecería extraordinario y maravilloso, y sí que nos lo parece, hay un pequeño problema. Y es que Sansón es un antihéroe. Sansón no es un héroe, es un antihéroe. La promesa de Dios era que él no podía beber vino ni licor, no podía tocar nada inmundo, no podía cortarse el pelo. ¿Y qué ocurre con Sansón? ¿Qué hace? Lo hizo todo, o sea, el pleno al bingo lo hace. Se casa, consume vino. Hola, ¿qué tal? En una ocasión en el campo,
toca el cadáver de un león que está muerto, hay un panal de miel ahí dentro del león y él lo toca y luego con el affair con Dalila, pues al final le cortan el pelo. Es decir, todo lo que no tenía que haber hecho, Sansón lo hace. Todo lo que no tenía que haber hecho, Sansón lo hace. Es que Sansón es el antihéroe, de alguna manera. Es la persona que más recibe el favor divino, sobre el que el Espíritu de Dios se manifiesta de manera más poderosa, pero también es la persona que más le da la espalda a Dios. Ahora, ¿conocéis vosotros a alguien así? ¿Conocéis vosotros a alguien que haya experimentado el favor divino y que le haya dado repetidas veces la espalda a Dios? Pensad por un momento. ¿Alguien que haya recibido el favor divino y que le haya dado la espalda a Dios? Yo conozco una persona y veo su rostro cada día frente a mi espejo. Cada día frente a mi espejo veo a una persona así como Sansón. La historia de Sansón es la historia nuestra. Es la historia de personas que han experimentado el favor divino, que Dios ha visitado, pero que por una razón u otra nos cuesta horrores seguir fielmente los dictámenes del Señor. ¿Y qué hace el Señor? ¿Nos borra? No. ¿Cómo acaba la historia de Sansón? Sansón está humillado. Fijaros que al final, capítulo 16, a Sansón lo ponen a dar vueltas a un molino. ¿Sabéis de quién era ese trabajo? De los animales. O sea, a Sansón lo humillan de tal manera que le están comparando con un: hola, Nel, ¿qué quieres? Ahí está la mamá. ¿Te quedas conmigo o con la mamá? ¿Te quedas conmigo? Bueno, ¿tú lo puedes coger? Pero si te quedas conmigo tienes que predicar conmigo. Sí. Muy bien. A Sansón lo humillan y le están diciendo: tú eres como un animal, porque los animales eran los que los ataban a la rueda para moler los alimentos. Y esto es lo que le están diciendo a Sansón. Es decir, Sansón empieza un camino de descenso y de humillación hasta perder su dignidad de ser humano. Y allí, en lo más bajo de todo, Dios vuelve a visitarle. Dice que Sansón se acordó del Señor, el pelo le creció y Dios volvió a visitarle. Y de alguna manera es lo mismo que hemos cantado antes. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, ¿no? La historia de Sansón es la historia nuestra, es la historia tuya y es la historia mía. Y por eso es tan importante y tan relevante la historia de Sansón. No es solamente la historia de un personaje fuerte del Antiguo Testamento, es la historia de cualquiera de los que estamos aquí en esta mañana. Muy bien, y último personaje, el ángel del Señor. Y acabamos con este personaje. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿No os he perdido? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos siguiendo el texto, capítulo 13 de Jueces. Muy bien, nos quedamos al final de la historia. El ángel del Señor, el cuarto y el último personaje que nos explica la historia. La historia del nacimiento de Sansón podría ser como cualquier otra historia de anunciación de un héroe, pero lo interesante y lo curioso es lo que ocurre, cómo este ángel del Señor interactúa con los personajes principales de la historia. El ángel del Señor rompe por completo los estereotipos teológicos de la época y en lugar de aparecerse al padre de Sansón, se aparece a la madre de Sansón. Y esto es muy importante, esto es de vital importancia. ¿Por qué se aparece a la madre y no al padre? En teoría, nosotros esperaríamos que se apareciera al padre, era el representante de la familia. No, se aparece a la madre. Habla con la madre, no habla con el padre. Y cuando Manoah le pregunta su nombre, le dice que no se lo va a decir, que él no tiene nombre. El ángel del Señor no tiene nombre. Y aquí llegamos al clímax de la historia. El ángel del Señor sin nombre. La pregunta es, ¿qué otro personaje de la historia no tiene nombre? Este es
el clímax de la historia. Por eso no quiero distraeros, no quiero que perderos en este punto, porque aquí está el kit de la cuestión. Aquí está la clave para entender todo este capítulo. Cuando Manoah le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él le dice, no te voy a decir mi nombre. Es misterioso. No tengo nombre, es lo que le viene a decir. Y en el capítulo 13 hay otro personaje que no tiene nombre. Sansón tiene nombre. Manoah tiene nombre. ¿Quién no tiene nombre? La mujer de Manoah no tiene nombre. Así que cuando el escritor de Jueces está describiéndonos la historia del nacimiento de Sansón, nos quiere comunicar una verdad teológica profunda e importante. No nos pone el nombre de la madre, pero en el mismo capítulo tampoco nos pone el nombre del ángel de Dios. Y de manera narrativa, o sea, la estrategia narrativa que está siguiendo es que está comparando al ángel con la madre. La madre, como hemos dicho, ¿cuál era la característica? Estaba llena de vergüenza porque no había podido tener hijos. Estaba avergonzada y marginada, sin nombre. Y cuando el ángel visita a esa familia de Zora, de la tribu de Dan, visita a la familia donde hay una persona que está experimentando vergüenza y marginación, ¿qué hace el Señor en esa situación? Se identifica con la persona marginada. Se identifica con ella. El texto está poniéndonos en el mismo grado de honor, de vergüenza podría ser, pero el ángel del Señor no tiene vergüenza, tiene honor. Así que lo que hace el texto es, en lugar de rebajar el ángel del Señor a la vergüenza de la mujer, eleva a la mujer a la dignidad del enviado de Dios sin nombre. Ambos no tienen nombre. Y lo que está diciendo es que el Señor visita a la gente que no es nadie. El Señor visita a las personas que no son nadie. ¿En qué otra parte de la Biblia vemos esto? En la historia de Jesús. Jesús visita a la gente que no es nadie. Marcos capítulo 1 acaba con una historia en la que Jesús toca a un leproso. No sé si os acordáis la historia. El leproso está mendigando, se encuentra con Jesús, le pide que lo sane. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga contigo, Señor? Por favor, que sea limpio. Y dice el texto, literalmente, es un texto hermoso. Son solo 2 frases, pero es un texto muy hermoso del capítulo 1 de Marcos. Dice que Jesús, ven aquí, Bonnie. Mira, dice que Jesús extiende la mano y toca al hombre. Y cuando toca al hombre, ¿qué ocurre? Quedó sano. Así que perfecto, aplaudimos. El Señor sanó a este hombre. Pero ¿sabéis cómo acaba el texto? El texto acaba diciendo que Jesús ya no podía entrar en las ciudades. ¿Y sabéis por qué no puede entrar en las ciudades Jesús? Y como es inmundo, ya no puede entrar en la ciudad. ¿Qué hace Jesús? Visita, se identifica con nosotros. Jesús desciende al fango donde estamos nosotros, nos toca y nos dignifica. Se identifica Dios con el ser humano. Y no solamente con el ser humano, sino con aquellos que están en lo más bajo. Aquellos que no son nadie. Y Jueces 13, muchos años antes de la historia de Jesús, nos está explicando esta profunda verdad teológica. Creemos en un Dios que se identifica con nosotros, que sale a nuestro encuentro, que nos rescata. Y cuando estamos en medio de la vergüenza y de la marginación, nos eleva otra vez. Es un motivo para darle gracias al Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Le damos muchas gracias al Señor por esa verdad en esta mañana. Así que vamos a concluir. Hemos analizado Manoah, hemos analizado la mujer de Manoah, mujer sin nombre, hemos analizado Sansón y hemos visto al ángel del Señor. Y me gustaría proponeros, en base a este análisis que hemos hecho de estos 4 personajes, 3 conclusiones. La primera conclusión es que cuando Dios quiere hacer algo grande, cuando Dios desea hacer algo grande, vemos en la Biblia que Dios a las primeras personas con las que contacta cuando va a hacer algo grande es con las mujeres.
Con las primeras con las que habla, con las primeras que contacta es con las mujeres. Cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto, las primeras heroínas de la historia de Moisés, ¿quiénes fueron? ¿Os acordáis? ¿Las primeras heroínas? Espera, antes. Las comadronas, las parteras, son las primeras heroínas. El faraón les dice, cuando nazca un varón, vosotros mirad, si tiene genitales masculinos, los matáis, si tiene genitales femeninos, los dejáis vivir. Y claro, dice el texto que estas mujeres eran temerosas de Dios y en lugar de obedecer al faraón, a la ley de los hombres, obedecieron a la voz de Dios. En lugar de obedecer a los hombres, obedecieron a la voz de Dios. Un gran principio bíblico para nosotros. Antes de obedecer a los hombres, tenemos que obedecer a Dios. ¿Y qué pasa? Que el faraón se enteró de esto y les manda a llamar y le dice, chicas, yo os dije que matarais a los hombres. Y es que dicen, no, es que las mujeres hebreas son tan fuertes y robustas que nos mandan a llamar y cuando nosotros llegamos ya han parido, ya tienen el niño en brazos. Las primeras con las que Dios interactúa, con las que Dios trata cuando va a sacar a Israel de Egipto, es con las mujeres. Y a lo largo de toda la historia de la redención, Dios se aparece a mujeres para decirles, voy a redimir a mi pueblo, voy a hacer algo grande, voy a hacer algo maravilloso. Cuando Jesús va a venir a la tierra, ¿a quién se le aparece el ángel? A una pequeña adolescente. A una pequeña adolescente. Y se le aparece a ella. También se le aparece a un sacerdote. Y estos dos textos son muy ilustrativos. Fijaros, porque tenemos que compararlos los dos textos, porque son también historias de nacimiento, como la de Sansón. Es el mismo género literario. Y como es un género literario, para entender esas historias tenemos que hacer la comparación como hemos hecho en esta mañana. Cuando tú comparas la historia de Zacarías y de María, ocurre una cosa. Se aparecen a los dos, le dicen un anuncio a los dos le preguntan al ángel, ¿cómo puede ser esto? Y a uno lo deja mudo, y a la otra no. A la otra le bendice. ¿Por qué? Y ella creyó. Uno duda y el otro no. ¿Quién creyó? ¿El teólogo? ¿El maestro? ¿El hombre? ¿El líder? Creyó la adolescente, la marginada. Dios visita a los que no son nadie. Ese es en el Dios que creemos. Un Dios que cuando va a hacer algo grande, visita a las mujeres como Jesús. La historia de Jesús es la historia de un hombre que vino y visitó a prostitutas, pecadoras, enfermas, a una niña que estaba muerta, a extranjeras y a marginadas. Cuando Dios va a hacer algo grande, trata con las mujeres. Así que, hombres de aquí de la sala, hacer caso a vuestras mujeres. Es lo que dijo el ángel. Hazle caso a lo que yo le dije. Y además, hoy como es el Día de la Madre, con mucho más motivo, ¿no? Mucho más motivo. Este es un texto que reivindica el lugar de la mujer en la historia de la redención. Dios trata con las mujeres. Segunda conclusión. Dios es el velador de los colectivos marginados. Y este texto nos habla de un colectivo muy, muy marginado. Es el colectivo de aquellos que no tienen nombre, de aquellos que no tienen voz, de aquellos a los que no se les tiene en cuenta para nada. Sin embargo, ¿a quién visita el ángel en 2 ocasiones? Al colectivo marginado. Ese es el Dios en el que creemos. Fijaros, Isaías 53 nos habla de que Jesucristo vino y se entregó por nosotros. Él cargó el pecado de todos nosotros. Marcos 1, como os he dicho, nos habla de esta identificación de Jesús con los enfermos y marginados. Filipenses 2, 5 es un bonito texto, himno cristológico, un himno que nos habla de Jesús y nos dice que Jesús se humilló hasta lo sumo. Y allí, estando humillado, entregó su vida en la muerte y muerte de cruz por nosotros. Ese es en el Dios en el que creemos. Un Dios que se identifica con los colectivos marginados. Un Dios que no se deja atar, no se deja dominar por las élites, por el poder, por los poderosos, por aquellos que piensan que saben más o porque dominan más, sino por aquellos que son mansos y humildes. Y si queremos que el Señor nos visite, tenemos que ser mansos y humildes. Dios es el Dios de los colectivos mansos y humildes. Tercera y última conclusión.
es la historia de Sansón. La historia de Sansón yo la resumiría con la siguiente frase: Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos abandona. Da igual lo que hagamos, da igual lo que nos pase, da igual la crisis que estemos experimentando, Dios nunca te va a abandonar. Sansón es el gran héroe, fijaros. Vuelvo a repetirlo porque es una de las cosas más llamativas de la historia de Sansón. Sansón es el único juez de todo el libro de los jueces que recibe el favor divino con tan gran magnitud. No solamente se anuncia su nacimiento, sino que dice literalmente todo el ciclo de Sansón, que varias veces el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón. De ningún juez se dice esto, solo se dice sobre Sansón. Hasta luego, Nel. Muy bien. Es mi hijo, ¿no? Lo conocéis. De ningún juez se dice esto, solo se dice de Sansón. Sin embargo, aunque Sansón tenía 3 cosas muy concretas que tenía que hacer, y era no beber vino ni licor, no tomar ninguna cosa inmunda y no cortarse el pelo, las 3 la hace. Y no una ni 2 veces, en varias ocasiones hace varias de estas cosas. Así que de alguna manera llegó un momento en el que el Señor, con la historia de la lila, el Señor le abandona. Le cortan el pelo, le sacan los ojos, le humillan y le ponen ahí a dar vueltas al molino. Y parece que la historia de Sansón se acabe ahí y que ya no hay esperanza para nuestro héroe. ¿Cuántas veces hemos estado allí en el sótano moliendo trigo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido abandonados por Dios? Que el Señor ya no se acuerda de nosotros, merecidamente, no te digo que no, nos lo hemos buscado. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Y si yo hubiese escrito la historia de Sansón, posiblemente habría acabado allí la historia. Y habría dicho, bueno, te lo buscaste por listo. O sea, ¿no? ¿Sí o no? Yo habría acabado la historia allí. Pero el Señor no acaba la historia donde nosotros la acabamos. El Señor continúa escribiendo la historia de Sansón. Y entonces Sansón se acuerda del Señor, eleva su voz a el Dios que le prometió que estaría con él desde el nacimiento hasta la muerte. El pelo le crece, las fuerzas vuelven, mata a los filisteos en el templo de Dagón, que es el dios de los filisteos, que es un dios que tenía mitad así de pez, como un dragón así mitad de pez, y con esa victoria aniquila a los filisteos. Fijaros, aunque Sansón le dio la espalda a Dios, aunque los filisteos le sacaron los ojos, aunque los filisteos le humillaron y le pusieron a la altura de los animales, aún así, en el último suspiro de Sansón, Sansón cumplió la promesa que Dios le había hecho. ¿A quién? A la madre. Este empezará a redimir al pueblo de Israel de los filisteos. Y a partir de ahí, el pueblo de Israel pudo librarse, después de 40 años de ser esclavo de los filisteos. Creemos en un Dios que nunca nos abandona. Y la historia de Sansón es la historia de ese Dios. Y la historia tuya y la historia mía da testimonio de ello. Que el Señor nunca, nunca, nunca nos abandona. ¿Me acompañáis a orar, por favor? Señor, muchas gracias porque podemos abrir tu palabra, podemos aprender de lo que allí dice. Gracias porque nos podemos acercar a ella y dejar que ella nos ilumine, nos recuerde cosas importantes que no debemos olvidar nunca, Señor. Gracias por la historia de Sansón. No es la historia de un héroe para niños, es la historia de cualquiera de los que estamos aquí en esta mañana. Gracias porque es la historia de cómo tú tratas con la gente marginada y la gente vulnerable. Gracias, Señor, porque tú tratas con la gente que no tiene nombre. Gracias, Señor, porque muchas veces tú pones a un lado a los grandes, a los sabios, a los teólogos y quieres tratar con la gente humilde. Muchas gracias, Señor. Permite que en nuestro corazón habite esa humildad. Pero sobre todo, muchas gracias, Señor, porque tú jamás, jamás nos abandonas. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.